Lo primero sobre lo que hay que llamar la atención es que ahora hablamos de este tema del trabajo como un problema de salud mental. Hasta hace muy poco tiempo era un tema que tenía que ver con el bienestar social. Podía ser más o menos bienestar, pero era un tema que tenía que ver con el trabajo, con lo que las administraciones públicas hacían con nuestro bienestar y nuestro trabajo. Quizá ya desde Freud hemos ido viendo que había un punto de malestar en todo esto, ¿no? Yo supongo que conoceréis la mayoría la obra del el malestar en la cultura de Freud, en la cual él ya hablaba de que un trabajo para conseguir los logros de la civilización y sobre todo los logros del trabajo se necesitaba un cierto nivel de represión, no solo en el área sexual, sino también en el área agresiva, ¿no? Parece que a la larga el problema está siendo sobre todo cómo controlar el área agresiva de las personas, porque las libertades sexuales parece que son más fáciles de conseguir como válvula de escape para todas las tensiones que precisamente la organización social y especialmente el trabajo nos produce a las personas. Yo llamaría la atención sobre este aspecto agresivo, ¿no? Como una idea que él ya nos apuntó. Por otro lado, estamos hablando de salud mental, pero en realidad la mayoría de la gente lo que tiene en la cabeza, incluso cuando habla de salud mental, no es un sentido positivo, es un sentido negativo, ¿no? Estamos pensando ya en problemas o trastornos, ¿no? Y enseguida aparece la necesidad de demandar ayuda y de pedir recursos asistenciales. Nuestras administraciones básicamente tienen una visión muy dualista del problema, que igual es muy limitada, ¿no? Se entiende que hay trabajo o no hay trabajo, o una persona está activa o está en paro. Y parece que les preocupa básicamente el tema del paro, más que el tema del trabajo muchas veces en sí, con todas las multicondiciones que contiene, muchas veces en situaciones, como vamos a ver hoy, de precariedad, ¿no? Todo esto nos lleva a un riesgo de patologizar problemas de la vida y de ocultar el problema real, porque el problema real no es el del individuo o el de las personas, o al menos no lo es en una mayoría de los casos. El problema es el de la calidad del trabajo y de qué significa el trabajo actualmente en nuestras sociedades, ¿no? Recordar que el trabajo siempre ha sido un problema, o sea, no hay que remontarse a las épocas de la esclavitud para ver que siempre era mejor que trabajaran otros, sobre todo si eran enemigos o dominados, que no uno mismo. La mano de obra excedentaria ya desde los inicios del capitalismo ha sido un problema, siempre sobraba gente para trabajar y para tener un trabajo digno, y eso probablemente es un tema que sigue existiendo, es decir, es un componente más de las fuerzas productivas, es un componente que está sometido a condiciones de mercado, no se nos puede olvidar, eso es una condición esencial del mundo en el que vivimos. Hay aspectos cualitativos que también hay que señalar, porque la significación del trabajo para las personas, por lo menos en algunos trabajos, es importante. Cuando hablamos de la vocación laboral, de las personas que hacen trabajos porque les interesa, les gusta, y luego la frustración que puedan encontrar por no desarrollarlos con la calidad esperada o por no controlar las condiciones de ese trabajo. Esto en el mundo sanitario, por ejemplo, en nuestro mundo pasa con mucha frecuencia, es un factor importante, ¿no? Y un tema viejo es que los trabajos, en la medida que se tecnifican, muchas veces alejan a las personas de conocer el producto final del trabajo. Quiero decir que cuando uno conoce el producto final de lo que hace, cuando uno puede ser simplemente un obrero, pero contribuye a la construcción de un barco, el ver la obra terminada es importante para su satisfacción personal. Mientras que hoy en día vivimos por la atomización de los trabajos y la especialización, muchas veces trabajos muy fragmentarios en los que uno no controla el producto final. Bien, estos son ideas previas, porque al final todo esto conduce a la idea de que lo más importante de lo que hay que hacer con el trabajo es la prevención. Es decir, hay aspectos preventivos que son muy importantes, que tienen que ver con las cualidades del trabajo, los aspectos de la contratación, las condiciones de trabajo y muchas cosas más en las que no voy a entrar, ¿no? Porque al final, en lo que toca a lo que llamaríamos salud mental o problemas con el trabajo, en mi opinión tiene que ver, al menos lo que yo he visto en todos mis años de trabajo, tiene que ver con un estrés, pero un estrés que llamaríamos crónico. En nuestras clasificaciones se trabaja con un estrés más, hablamos de trastornos adaptativos, con un estrés más actual, más de corta duración, pero yo creo que la realidad nos lleva a ver que hay personas que están en una condición permanente de estrés, de dificultad, que lleva a lo largo de los años a agotar su sistema no solo nervioso, sino también fisiológico, es decir, todo es una unidad,
les lleva a estar en continuo estado de ansiedad, les lleva a un estado final de derrumbamiento y de depresión que puede ser a veces muy importante. Hay personas, muchas, que viven en este estrés crónico, que lo padecen, que están en contextos en los cuales son educados en ese ambiente de estrés, y hay una gran parte de nuestros demandantes de ayuda de sectores sociales que viven en esta condición, ¿no? Al final se trata de vidas invivibles que importan donde importan y como importan, muchas veces poco, ¿no? Con esto llegaríamos al tema de la precariedad. La precariedad, al final, lo que supone en el contexto del que yo quiero hablar es una amenaza continua. Es decir, este estrés tiene que ver con una amenaza continua en la que viven muchas personas, de no ganar lo suficiente, de perder su trabajo, aunque lo tengan, de no poder conseguirlo si no lo tienen, a veces en una situación y a veces en otra, porque pasan por ambas situaciones, de no poder controlar las condiciones del día a día, de trabajos insalubres, de trabajos deslegitimados socialmente, y de no poder defenderse del abuso, ¿no? O poder asociarse, simplemente sindicarse. Hoy en día hay contextos laborales en los cuales es muy difícil la sindicación. Luego podríamos hablar de esto como una manera de defensa o de ayuda, ¿no? Yo creo que esta es la condición básica de la precariedad, que tiene que ver con el contexto social y político en el que vivimos. Porque, bueno, aunque me ha pedido Ana María que hable de los aspectos más de abordaje, de qué podemos hacer desde la clínica, yo la impresión que tengo no es que no se pueda hacer nada, sino que es que cuando recibimos los pacientes en nuestros centros de salud, el pescado está ya muy vendido, vienen en unas condiciones muy difíciles que son bastante complicadas de abordar. En primer lugar, porque es gente que vive crónicamente en estas condiciones y muchas veces no percibe la situación en la que está hasta que no está muy mal, en una situación muy, muy avanzada, o surgen problemas en el entorno serios, ¿no? Que pueden tener que ver con aspectos derivados de esta situación de estrés, ya sea consumo de tóxicos, problemas de agresividad, de violencia, de descontrol, ¿no? Otra cosa que pasa es que el problema laboral normalmente no viene aislado. Las dificultades de este tipo de pacientes tienen que ver también, por ejemplo, con problemas de vivienda o con otro tipo de problemas sociales que otro día podríamos hablar. Es decir, están asociadas a un montón de factores porque todo empieza por lo económico, ¿no? Entonces, la manera de trabajar con esto es, en primer lugar, darnos cuenta de lo que tenemos delante, saber que estamos limitados, conseguir dar a los pacientes, a nuestros demandantes, un tiempo de escucha y de atención para poderles ayudar a pensar lo que tienen. Creo que es más importante que un trabajo individualizado, un trabajo en grupo, para atender las singularidades de cada grupo, y un trabajo que esté muy pegado al terreno y a las circunstancias de cada persona. No voy a entrar mucho en esto, pero un aspecto aparentemente marginal, pero muy importante en el manejo diario del trabajo con estas personas es el tema de las bajas. Es un problema continuo en nuestros centros de atención de cómo manejarse con ellas, qué hacer en esta contradicción que a veces tenemos con las mutuas patronales, con esas bajas prolongadas, cómo trabajar todos estos aspectos con el paciente. A mí me parece que ahí hay un aspecto que a mí siempre me ha preocupado mucho desde mi perspectiva laboral y no tiene una fácil solución, ¿no? Y ya os digo, es un tema muy, muy, muy importante que hay que trabajar también con atención primaria. No se me ocurren muchas más cosas que decir sobre lo que podemos hacer los clínicos desde esa primera línea, ¿no? Porque es sobre todo estar atentos, sobre todo saber preguntar y sobre todo saber que el problema existe. Porque a veces estamos muy pendientes de algunos aspectos psicopatológicos muy sutiles, pero todos estos aspectos, insisto, que son contextuales, pero se nos olvidan o no los revisamos con la suficiente profundidad, ¿no? Y muchas veces son cuestiones de manejo aparentemente más superficial, más despreciados, pero que yo creo que son muy importantes para los propios pacientes y para abrir posibilidades terapéuticas, ¿no? En concreto, todo esto de las bajas. Y para acabar, quería comentaros algunas cuestiones. Bueno, he hecho una pequeña revisión bibliográfica de temas de actualidad en este asunto. Entonces, he encontrado, por ejemplo, que hay estudios muy recientes, muy actuales, que han establecido que con carácter general hay un tipo de tensión laboral que tiene que ver con puestos de trabajo que tienen una alta demanda, una alta, digamos,
un alto atractivo para las personas, pero luego cuando se ejerce están sometidas las personas a un muy bajo control de las condiciones laborales. Cuando se juntan estas dos cosas, puestos muy demandados, muy interesantes, pero luego que el trabajador tiene un bajo control sobre ellas, las posibilidades de episodios de depresión son muy altas, ¿no? Otro aspecto que es muy importante es el acoso laboral, que tiene que ver también con la presencia de trastorno depresivo. No voy a entrar en temas que tienen que ver con la jubilación, que puede ser más positivo cuando el trabajo es muy precario y muy difícil, y más negativo el hecho de jubilarse cuando el trabajo es más satisfactorio para las personas. Son temas bastante conocidos. Hay evidencia creciente que se refiere a la efectividad de intervenciones dirigidas a proteger y promover la salud mental, que están efectuadas en los propios centros de trabajo, pero muchas veces son excesivamente individualizadas y se echa en falta un enfoque más centrado en el trabajo preventivo que os decía antes, las intervenciones para mejorar estas condiciones de trabajo. Y además casi todo este trabajo se ha hecho todos estos estudios se han hecho en países desarrollados, en países avanzados, y necesitaríamos también conocer condiciones de trabajo en situaciones más precarias, porque sobre todo, y en países más precarizados. Y voy a terminar hablando de 6 condiciones que tienen, 6 retos emergentes que tienen relación con el trabajo y que son muy importantes a la hora de enfocar nuestro abordaje en salud mental. Uno tiene que ver con su carácter transversal, el carácter transversal de la actividad laboral. Entonces esto le pone en relación con el género, le pone en relación con la orientación sexual, con la edad de las personas, con la raza, con el estatus de migrante y con la condición socioeconómica baja. Es decir, hay un montón de factores que hay que considerar. Algunos son muy evidentes y son más conocidos, como los que tienen que ver con género. Conocidos en cuanto a problema, no tan conocidos en cuanto a cómo solucionarlos, ¿no? Pero que están ahí. Entonces, este carácter transversal de un montón de cualidades y situaciones de las personas es muy importante. Un segundo aspecto que tiene que ver con lo que se nos presenta en un futuro inmediato, bueno, ya está aquí, todo lo relacionado con la influencia de la tecnología, ¿no? Esto es especialmente importante en los países avanzados, pero no solo, ¿eh? Luego, es cada vez más importante fenómenos nuevos que están apareciendo, el nuevo carácter de algunas contrataciones laborales. Cuando, por ejemplo, desde países ricos se contrata a grupos de trabajadores de países pobres que son contratados por una especie de migrantes de temporada. Hay 2 ejemplos que tenemos muy claros ahora. Para con la construcción de los estadios de fútbol del Campeonato del Mundo de Qatar, por ejemplo, se contrataban trabajadores pakistaníes o afganos o de países de ese nivel que estaban allí unos meses o un año trabajando en unas condiciones a veces muy difíciles y muy complicadas. O ahora mismo ha surgido un tema que la mayoría probablemente no sabíamos, y es que en la situación actual de la guerra de Gaza y con todo lo que está ocurriendo en Israel, ha aparecido un grupo de trabajadores inmigrantes malayos que estaban trabajando en los kibbutz israelíes y muchos de los cuales han sufrido también problemas de agresión y es un grupo de los que están secuestrados, por ejemplo, todavía. Entonces, las condiciones a veces son de este tema, ¿no? Porque ocurre que la precariedad laboral es un tema central en los contratos, en la situación de muchos países, ¿no? Están también las jornadas laborales irregulares, donde no hay ningún control con los horarios, con los tiempos, con las características de lo que las personas pueden hacer. Y por fin acabaré con todo lo que tiene que ver con los retos derivados del cambio climático, ¿no? Y sus efectos sobre el trabajo. Como os decía, no quería hacer más que una revisión un poco general, hacer un repaso así muy amplio desde las situaciones de contexto para que luego podamos hablar de ello más detenidamente. Como veis, no he hablado mucho de salud mental, pero sí lo que la rodea y lo de que condiciona el trabajo que podemos hacer. Y esto es básicamente lo que os quería comentar. No tengo más que decir por ahora. ¿De acuerdo? Gracias por escuchar. Muy bien, gracias, Ander. Una cuestión aparte. Montserrat Hernández, que dice que estás, no sé si se me oye bien, que estás compartiendo pantalla. Y claro, no sabemos quién eres ni por qué estás compartiendo pantalla. Si por favor lo quitas o si quieres lo quito yo. Me parece que le pone aquí detener la participación del participante. Te voy a quitar, a ver si es posible. Bueno, ya.
Que no sé, siento de esto, Montserrat, pero ha habido un problema. Bueno, empieza Belén, porque además Belén sí que quiere compartir pantallas y no iba a haber un problema aquí. Hola a todas y a todos. Cuando Bueno, quieras, Belén. ¿pero se me oye? ¿Sí? ¿Me confirmáis que se oye? ¿Alguien me lo confirma? Se oye, Vale, que Sí, se sí, oye. genial. sí, se Gracias, oye. gracias. Vale, es que hemos tenido ahí unos problemas al inicio. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por organizar este foro porque me apetecía mucho, la verdad, y sobre todo compartirlo también con Ander, que lleva un trabajo hecho particularmente en temas de empleo y salud mental, que es muy reseñable y bueno, es un honor para mí estar aquí compartiéndolo con él y con toda la sección de determinantes sociales de la AEN. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto, con todos los que estáis participando y voy a estar encantada de poder establecer un diálogo un poco más adelante con vosotros y vosotras. Y por último, dar las gracias a la AEN porque ha sido a través de la AEN que yo he podido tener la oportunidad de participar en bueno, en este proyecto, en este informe que se ha convocado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Entonces, ahora ya las cosas han cambiado porque iniciamos este recorrido hace como un año y medio, incluso algo más, no recuerdo del todo bien, pero bueno. Em, Porfa, ¿podéis silenciar los micros que estén abiertos? Porque además se comparte pantalla cuando no aparecen. Bueno, en cualquier caso, mi tarea esta tarde aquí un poco es resumiros de forma muy, muy sucinta el informe y las conclusiones a las que se ha llegado con este informe, presentarlo un poquito, ya que forma parte del trabajo que ha hecho la AEN. Yo en nombre de la AEN, pero al fin y al cabo nuestra asociación participando en este proyecto que ha tenido sus complicaciones, ha tenido sus dificultades, como todos supongo, pero bueno, ha sido muy satisfactorio. Veía que estaba por aquí también Fernando Alonso, ¿no? Que quería saludarle. Belén, te has silenciado. Vale, ya está. Nada, decía que si querías añadir algo en cualquier momento, siéntete libre de hacerlo. Voy a ir compartiendo pantalla. Antes de nada, me voy a poner por el chat si queréis, a ver si lo tengo aquí. Es- Este es el enlace al informe, ¿vale? Este es el resumen del informe. En realidad, el informe como tal no ha sido publicado completamente porque está todavía por editar. Nos pilló el cambio, la convocatoria de nuevas elecciones, pilló justo cuando estábamos a punto de publicar el informe íntegro. Entonces, de momento está solamente publicado el resumen, que es lo que os he compartido por el chat. Es público y podéis acceder a ello. Luego también porque tampoco tengo yo la intención como de contar todo el informe, ya que el resumen está ahí, está muy bien hecho y cualquiera que tenga más interés en ello puede ahondar. O sea que no, lo que querría sería como establecer un poco más un diálogo y unas reflexiones que dieran lugar a que pudiéramos conversar después, tanto con Ander como con el resto de asistentes. Entonces voy a empezar ya, que si no me enrollo como una persiana. Y voy a ver si sé compartir esto bien, espero que sí. Si comparto esto y le doy a presentar, ¡op! Empezamos al final y no deberíamos empezar al final, deberíamos empezar al principio de la presentación. No quiero hacerme spoilers. ¿Le estáis viendo con el formato presentación? ¿Sí? Genial. Vale. Sí, Bueno, pues nada, os presento un poquito aquí lo que comentaba, ¿no? Yo he formado parte de la Comisión de Personas Expertas sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental. Ha sido a través de la representación de la AEN, insisto, y esto me parece importante poder comentarlo de entrada, porque a veces parece que estamos ahí en la asociación dando palos de ciego o gritando y nadie nos oye,
Y bueno, a veces ocurre que aparecen ventanas de oportunidad en la que todo el trabajo que se lleva haciendo durante mucho tiempo y experiencias acumuladas de personas, ¿no? Como particularmente Ander, pueden entrar en lugares bueno, en lugares de decisión, en lugares que tienen mayor impacto y desde luego animo a todo el mundo a que no, a que no caigamos en el desánimo de pensar que lo que hacemos sirve para poco, porque realmente creo que sirve para mucho más de lo que creemos. Bueno, empiezo con de dónde parte de entrada este informe. Y tiene que ver con, bueno, con varias cosas, con varias circunstancias que se unen. Por una parte, un informe que se inicia desde un impulso político. Y desde esta cuestión, ¿no? No sé si os acordáis de cuando a Íñigo Rejón, en uno de las intervenciones que hace, dice que está mal, que está cansado, que está triste, bueno, habla pues como de la situación de malestar que está viviendo, y alguien de la oposición dice, pues vete al médico. Bueno, esto generó bastante revuelo y también puso como un poco a la sociedad a pensar, ¿no? Que era esto de estar mal, de tener que irse al médico cuando uno está mal. Esos comentarios que no paramos de escuchar, yo sobre todo se los escucho más a mis amigas que a mis amigos, no sé si porque ellos hablan menos de estas cosas o porque la vida de las mujeres es particularmente complicada, pero esta expresión de no me da la vida, ¿no? No llego, no me da la vida, es que aunque no haga muchas cosas, tengo la sensación de que no estoy alcanzando lo que tendría que alcanzar. Luego se da la circunstancia también de que, ¿no? Junto con todas estas, ¿no? El tema político en el que aparece una preocupación dentro del propio Parlamento, los comentarios globales, el aumento de la visibilidad del sufrimiento psíquico, sobre todo un sufrimiento psíquico no extremo, ¿no? Un sufrimiento psíquico más cotidiano, más del día a día. El aumento de la conciencia del sí mismo durante el confinamiento, que nos tuvo a todos ahí como pensando bastante y reflexionando, haciendo autoexploración, ¿no? Y sobre todo también nos hizo una especie de autoexploración, pero de las condiciones de empleo que teníamos. En ese momento en el que mucha gente tuvo que revisar sus condiciones laborales porque aparecieron los ERTES o había situaciones de empleo variables, mucha gente se dio cuenta de que no estaban, por ejemplo, dados de alta con las condiciones que sus contratadores les habían asegurado, pero muchísima gente, y de repente no cobraban el ERTE que tendrían que cobrar o no estaban asegurados de la manera en la que se le había, eh, se le había dicho que lo estaban. Con lo cual fue un extra de preocupación por esta cuestión del empleo y un extra en el malestar psíquico que generó. Se produce también un replanteamiento de valores después y durante la pandemia, ¿no? Es lo que llaman los periodistas así como, bueno, una forma un poquito escandalosa y para ponerle un nombre, ¿no? La gran dimisión de Big Quit en Estados Unidos se produjo sobre todo, ¿no? De la gente que se daba cuenta que no queríamos que incluso con malas condiciones de vida no estábamos dispuestos a tolerar empleos que acabaran con nuestra salud mental, ¿no? Hubo una ola relativamente considerable de dimisiones que no se podían explicar por otras variables más que por esta. También nos hizo pensar la pandemia qué trabajos habían sido los esenciales. Paradójicamente creo que después de la pandemia se nos olvidó completamente, porque la conclusión a la que ya habían llegado las feministas hace mucho tiempo es que los trabajos esenciales son los que tenían que ver con la supervivencia y con cuestiones muy básicas de la vida, ¿no? Del sostén de la vida, que son los trabajos reproductivos, trabajos que tenían que ver con lo sanitario, con la producción de alimentos, con la distribución. Digo que paradójicamente esto parece habérsenos olvidado porque aunque en ese momento se pudo ver que esos trabajos eran los más importantes y más relevantes, fueron, son y seguirán siendo probablemente los más precarizados, como vamos a ver en unos momentos. También hubo dinámicas económicas bueno, se están dando dinámicas económicas que progresan hacia la precarización progresiva de los puestos de trabajo y esto es un proceso constante que viene
desde los principios del capitalismo, pero que se está acelerando en los últimos años. Y por último, bueno, pues ¿no? Llegábamos a la conclusión esta de que para tu salud mental importan tus condiciones laborales, no tus niveles de serotonina. Con esto quiero decir, y vuelvo otra vez a este discurso de la AEN, que a veces puede haber momentos en los que tengamos un discurso hegemónico, como por ejemplo este. Se entendió que para analizar la salud mental y los problemas de salud mental que tenían que ver con la precariedad laboral, lo que había que hablar era con personas que ya hablaran de determinantes sociales de la salud y especialmente de determinantes sociales de la salud mental. Y eso era lo que llevaba haciendo muchos años la AEN. Por eso nos llaman a nosotros. Hoy, como súper mal de tiempo, me estoy enrollando muchísimo, pero bueno, me saltaré alguna cosa. Vamos a ver, que me pongo yo por aquí algún reloj para controlar. Vale. Bueno, en esta diapositiva quería reflejar dos cosas, ¿no? Algo que ha llamado ya, sobre lo que ha llamado la atención Ander, y es que a salud mental, es decir, por hablar así como en genérico, a las consultas de CCM, llega una parte muy, muy pequeña de las personas trabajadoras precarias. O sea, esto que estábamos viendo o que estamos viendo como un problema emergente en las consultas de salud mental y que vemos que hay un aumento masivo de esta demanda, solamente representa una parte ínfima de la precarización social, ¿no? Por debajo encontramos a las trabajadoras precarias que se mantienen en atención primaria y que no pasan a consulta de salud mental, que son una gran parte, desde luego mayor que la que pasa a salud mental. Y luego incluso por debajo de eso, las trabajadoras precarias que están en la comunidad y que han normalizado su sufrimiento psíquico. No quiere decir que no tengan un sufrimiento, sino que ese sufrimiento no les ha hecho realizar una demanda al sistema sanitario. El iceberg es enorme por debajo de aquello que estamos viendo y que estamos pudiendo reconocer desde la asistencia en salud mental. Por otra parte, lo que vemos que hay sumergido debajo de este problema de salud mental es una cuestión de la, digamos, como de la interseccionalidad que hay en esta situación del trabajo precario. No afecta a todo el mundo por igual, sino que afecta mucho más a las mujeres, afecta más a las migrantes, a las jóvenes, a las personas con discapacidad, a las personas que hacen trabajos manuales o a las personas que hacen trabajos reproductivos. El modelo de relación, no sé si conocéis el modelo de interseccionalidad, pero sería este, es decir, que no es una discriminación o un daño psíquico o un riesgo de precarización individual el de ser mujer que se suma al de ser migrante, que se suma al de ser joven, sino que conforme eh, conforme vas teniendo cualquiera de ellos, cualquiera de estas identidades o cualquiera de estas circunstancias, tu forma de precarización es distinta y suele incrementarse, no de forma sumatoria, sino que tiene unas cualidades distintas. Voy a mostraros unas gráficas así como muy concretas, que no me voy a entretener mucho en ellas porque aparecen en el informe y las podéis ver con más calma ahí, pero bueno, que representan un poco esto que estaba diciendo antes. Por ejemplo, conforme nos acercamos a desfiles salariales más elevados, lo que encontramos es, por una parte, aumento de las personas que tienen trabajo a tiempo completo, esto era más o menos esperable, pero lo que vemos sobre todo es que hay un aumento no proporcional de hombres que tienen estos trabajos a empleo completo y que además ocupan más, se me ha ido, que ocupan más parte de estos deciles superiores. Conforme vamos aumentando los sueldos, los hombres tienen más presencia. Conforme vamos bajando los sueldos, las mujeres tienen más presencia, el trabajo parcial tiene más presencia y además en el trabajo parcial las mujeres tienen más presencia. Es decir, las mujeres son pagadas peor y además suelen tener más trabajos parciales. Estos son dos factores que influyen en la precariedad laboral. Esto sería una gráfica un poquito más compleja y un poquito más completa también, que incluye
el ser migrante y el hacer trabajo manual. Lo que encontramos es algo similar en los, ¿no? en los estratos en los que más precariedad encontramos y sobre todo precariedad elevada y moderada sería en las personas migrantes, especialmente en las jóvenes que estarían aquí, especialmente si son mujeres y de hecho, ¿no? La parte de precariedad elevada es muy significativa aquí y especialmente si hacen trabajos manuales. Esto coincide con lo que habíamos comentado antes. Os invito a que les echéis un vistazo con más detenimiento a estas gráficas. Otra de las cuestiones que me parecía interesante y que habían salido a la luz en el informe es esta dinámica. Aquí lo que se muestra es el porcentaje de todos los precarios, de todas las personas precarias, en qué nivel de estudios tienen. Lo que vamos viendo es que desde 2007, esto va por trimestres, ¿vale? Desde 2007 que se cogen los primeros datos hasta 2022, que se recogen los últimos datos de esta gráfica, hay una evolución muy significativa de las personas que tienen estudios superiores. Me parece que esto es importante porque da a entender algo bueno, pues que no es muy alentador, pero que creo que hay que señalar. Y es que la precariedad laboral ha existido siempre, pero hemos venido a darle importancia en el momento en el que las personas con estudios superiores han estado sufriendo más la precariedad laboral. Cuando esa precariedad laboral se ceba sobre todo en personas con menos, digamos, con un discurso social menos representado, no considerábamos que fuera tan problemático. Sin embargo, ahora, que es cuando aparece sobre todo ¿no? Cuando atraviesa todas todas las personas trabajadoras, independientemente de su nivel de estudios, es cuando se empieza a nombrar esto como problema. Algunas de las conclusiones a las que se llegan son las siguientes, ¿no? Que tras la revisión de estudios epidemiológicos hay una relación entre mala salud mental y precariedad laboral, que además esa relación es dosis respuesta. A mayor grado de precariedad laboral, peor salud psíquica, que es 2,5 veces mayor en los trabajadores más precarios, este sufrimiento psíquico, incluso en un escenario de crecimiento. Y la peor situación se observa entre mujeres, ¿no? Inmigrantes, obreras, jóvenes, cuya precariedad es elevadísima. Y que además esto se corresponde con una prescripción mayor entre aquellas mujeres que sufren mayor precariedad laboral frente a las que sufren menor precariedad laboral, lo cual constituye también una injusticia. Una de las conclusiones a las que se llegan es que, ¿no? por ver un poco la envergadura de este problema de la precariedad laboral, es que en población activa hubo un total de más de 511.000 casos de depresión y el riesgo atribuible de la precariedad laboral era del 33,2%. Eso quiere decir que si no hubiera existido esta precariedad laboral sobre toda esta población activa, o sea, si consiguiéramos eliminar por completo la precariedad laboral, de esos 511.000 casos de depresión podrían haber evitado 170.000. ¿A través de qué mecanismos se genera sufrimiento psíquico? Porque claro, esto no es como decíamos en el COVID-19, ¿no? El COVID-19 provoca una ola de mala salud mental, como si el virus pudiera provocar un sufrimiento psíquico por sí mismo. Claro, esto no funciona de esta manera, sino que tiene que ver con mediadores, ¿no? ¿Qué es cómo se conecta la precariedad laboral con la mala salud psíquica? Bueno, pues se han hecho varios estudios en los que se encuentran elementos constitutivos de la precariedad laboral, como son la inseguridad laboral, la alta tensión, la baja influencia en el trabajo, también lo nombraba antes, ¿no? La injusticia organizacional, que me parece un tema a comentar, ¿no? La falta de democracia dentro de las instituciones y dentro de las empresas, la ausencia de recompensas, riesgos psicosociales, bueno, un montón un listado de elementos ahí que son los que median en ese malestar.
Algunos se relacionan más con depresión, otros con burnout, incluso con ideación suicida. En cualquier caso, lo que tenemos es sufrimiento psíquico derivado de unas condiciones de empleo intolerables. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Bueno, esta frase no es del informe, esta frase es mía, yo creo que el informe igual, aunque creo que se moja bastante, pero a lo mejor no es tan atrevido, ¿no? A día de hoy el abuso laboral no necesita otras condiciones de posibilidad que el sistema vigente. Entonces, lo que vale la pena también es intentar estudiar cuál es el sistema vigente que tenemos, cuáles son esas condiciones de posibilidad para que se pueda estar produciendo la precariedad laboral. Porque desde luego el hecho de que esté llegando esto a consultas de salud mental es un absoluto fracaso. El ejercicio tiene que ser de prevención, no puede ser un ejercicio de tratamiento. Obviamente, cuando se llega a salud mental hay que dar una respuesta y hay que hacer un acompañamiento de la manera que sea, que podemos discutirlo más adelante. Pero desde luego lo que hay que intentar atajar son las condiciones de posibilidad de que se produzca la precariedad laboral. Bueno, hacía un resumen, que eran las siguientes, ¿no? Las elevadas cifras de desempleo, la precarización generalizada, que hace que no haya competencia por las condiciones laborales. Si tú no tienes una posibilidad de encontrar un empleo que no sea precario, ¿para qué te vas a ir de tu empleo precario? Esto te va a poner todavía en mayores problemas, ¿no? Una situación de inflación que hace que haya mucho más temor a perder el empleo, la desprotección social, si tuviéramos, de hecho, creo que últimamente había salido una noticia sobre que querían retirar las prestaciones de desempleo, lo estoy diciendo un poco de lo que me acuerdo, ¿eh? Querían retirar las prestaciones de desempleo a aquellas personas que rechazaran un empleo estando en paro. Esto es una barbaridad porque lo que haces es atornillar mucho más a la gente en empleos que ya sabemos que están precarizados, porque este informe muestra que el nivel de precariedad laboral es inmenso y es muy extendido. La indefensión aprendida a través de los medios de comunicación, del discurso social, de la corrupción, pasa un poco como nos ha ocurrido con el tema del aceite, ¿no? Y no estoy diciendo una locura. Me refiero a que cuando todo el mundo habla de que hay una escasez de producción de aceite, de que hay problemas el cambio climático, etcétera, lo que provoca esto es un aumento de los precios. Pero es un aumento de los precios que no está tan en relación con esa escasez, sino con la especulación. Bueno, pues esto tiene que ver con que todos nos damos a nosotros mismos un discurso en el que justificamos que hay una precarización del empleo, y eso hace que las empresas aprovechen para precarizar ese empleo, aunque no tuvieran necesidad de hacerlo. Aumentan los beneficios y consiguen un mayor rendimiento o una mayor explotación, más bien dicho, de sus trabajadores. También hay una saturación del sistema judicial en el que, si tú vas a poner un contencioso administrativo contra la empresa que te ha despedido de forma imprudente o contra una empresa que está abusando de ti, pues hasta dentro de 8 meses no vas a tener el juicio, y eso es muy desmotivador. El desbordamiento de los nuevos sistemas empresariales y la lentitud en la respuesta institucional. Esto hablábamos antes, pues, del sistema de, ¿no? Globo, Uber, etcétera, etcétera. Y una ausencia de cultura democrática en el medio laboral. Estas serían las condiciones contextuales. Las condiciones normativas, ponía aquí que, bueno, pues hay insuficiente formación en riesgos psicosociales. Esto atraviesa todos los niveles, atraviesa los niveles de los trabajadores y atraviesa los niveles de la institución, porque la institución no tiene apenas recogidos riesgos psicosociales dentro del entorno laboral. Hay una insuficiente vigilancia por parte de inspección de trabajo, y además esta inspección de trabajo tiene poco poder de actuación, con lo cual, aunque detecten infracciones, pues el margen de maniobra es estrecho. Las políticas de flexibilidad que se han promocionado como beneficiosas para los trabajadores, pero que para el único tejido que han sido beneficiosas es para los empresarios y para las instituciones. La falta de reconocimiento del trastorno mental como consecuencia laboral, esto ahondaremos un poquito más adelante, me parece un tema como súper central, y es que, no sé si lo sabéis, pero cuando
tu salud psíquica se deteriora por una cuestión laboral, aunque esté bastante claro que ha sido como origen de tu empleo, como origen de algún suceso que haya ocurrido dentro del ámbito laboral, la baja que se te da, la incapacidad laboral temporal, es por contingencias comunes. Y esto tiene que ver con una cuestión legislativa que comentaré más específicamente más adelante. Pero esto es injusto porque lo que hace es decirte que no sabemos de dónde viene tu sufrimiento psíquico, cuando es mentira. Sí que sabemos que tu sufrimiento psíquico viene del trabajo, pero las contingencias comunes es todo aquello que no tiene que ver con lo laboral, es decir, de nuestra vida en general, bueno, pues que te estresarás mucho, que eres una persona frágil, etcétera. Y luego, por último, que la inspección médica está actuando como un agente de vigilancia y de control de los trabajadores. Y esto es, bueno, no sé si sois profesionales de salud mental que habéis tenido alguna interacción con inspección médica, pero la experiencia personal como trabajadora es que es un elemento de terror, por una parte, de maltrato, que o sea, hace un daño psíquico en sí mismo pasar por inspección médica, y además que las pautas que siguen son de una especie de sospecha sistemática de que estás mintiendo. Es decir, sospechan que todo aquel trabajador que está de baja está intentando aprovecharse del sistema y van como a intentar destapar esta farsa. Un ejemplo de esto que os comentaba, ¿no?, es esta noticia. Un juez rechaza inhabilitar a un peón para trabajar en la construcción tras perder un ojo en un accidente laboral. Le deniega con ello la incapacidad total permanente porque conserva la plena visión del derecho, la fuerza, la capacidad de bipedestación y la habilidad manual. Esto es lo que os comentaba, ¿no?, de que hay un clima social de normalización de la precariedad laboral y de que no está justificado dejar de trabajar casi prácticamente por ningún motivo. ¿Cómo aparece la precariedad la precariedad laboral en la red de salud mental? Bueno, pues queramos o no, vivimos en una sociedad medicalizada y en una sociedad que patologiza el sufrimiento, sea del tipo que sea. La sanidad, ¿no?, el sistema sanitario se ha convertido no en el principal, sino casi en el exclusivo legitimador de sufrimiento. Cualquier tipo de sufrimiento en el momento en el que estamos viviendo pasa por que un médico o alguien, ¿no?, un sanitario, generalmente un médico o una médica, ratifique ese sufrimiento, sea del carácter que sea. Esto conlleva inevitablemente una medicalización, ¿no? Por una parte, las consecuencias, ¿no?, de pasar a través de lo sanitario cualquier tipo de legitimación del sufrimiento son morales, ¿no?, en el sentido de que uno piensa que lo que le pasa es una enfermedad, pues uno va al médico cuando está malo. Si no está malo, no va al médico. Si uno cuando está sufriendo tiene que ir al médico para ratificar la circunstancia que está viviendo, la vivencia va a ser de enfermedad. Es decir, vamos a tener una vivencia que tiene que ver con lo médico y lo sanitario y lo patológico. Vamos a pensar que tenemos una patología nosotros, ¿no?, como usuarios del sistema. Y luego, por otra parte, las consecuencias, no, la única forma de conseguir una baja es a través de un médico que la ratifique. ¿Qué es lo que pasa con estas bajas, ¿no?, o con este servicio que se da desde lo sanitario? Pues que por una parte efectivamente protegen a esas personas que están con un sufrimiento psíquico derivado de una situación de precariedad laboral, pero por otra parte se producen dos efectos colaterales, que son la iatrogenia epistémica y la iatrogenia médica. La iatrogenia médica, no sé si conocéis este concepto, iatrogenia, es el daño que se produce, el riesgo de daño que se produce por el encuentro con las intervenciones médicas, ¿vale? Es el riesgo de que las cosas salgan mal cuando te dan un medicamento, cuando te hacen una intervención, cuando haces terapia, etcétera, etcétera, ¿no? El riesgo de ser dañado a través de esa intervención médica. Pues una sería la propiamente médica, es decir, pues que te pongan un fármaco y que aquello te siente fatal, y la iatrogenia epistémica, que es la que os comentaba un poco antes, ¿no?, ahora mismo, que consiste en que la lectura que hagas de tu sufrimiento
sea que tú estás enfermo, que tú tienes algo malo dentro de ti que hace que no puedas tolerar una situación laboral que en principio deberías estar tolerando. Esta es lo que llamamos iatrogenia epistémica. Vale. Más o menos termino dentro de unos 4 minutos. ¿Está bien, María? Bueno, voy a entender que sí mientras no se me Vale, diga lo vale, contrario. vale, vale, de acuerdo. Vale. Bueno, quería comentar muy brevemente qué es, ¿no? ¿Qué funciones tiene el sistema de salud mental dentro de este sistema de precariedad laboral? ¿Qué funciones está cumpliendo? A modo muy, muy, muy general y a modo no quizás muy práctico, que quizás podemos comentarlo también después, sino aún, digamos, como pensando un poco más. ¿Vale? Por una parte, que esto también lo nombraba Ander, sería la función de la reparación de la fuerza de trabajo. Es decir, los trabajadores que son explotados dentro de las empresas o dentro de las instituciones y tienen un daño por esa explotación, son derivados a un sistema sanitario que lo que hace es introducir ciertas reparaciones, ya bien sean terapéuticas o sean psicoterapéuticas o sean farmacológicas, para que esa persona siga funcionando dentro del régimen de explotación. ¿Vale? Esto va a la segunda parte, nos conduce a la segunda parte, a la reafirmación del régimen de verdad. Ahora andamos un poquito más en cuál es el régimen de verdad, ¿no? Pero en este caso tendría que ver con esa iatrogenia epistémica que nombraba en la diapositiva anterior. Y es el pensamiento de que de que cuando a uno le explotan, debería poder soportar ese nivel de explotación y debería poder seguir funcionando y seguir trabajando dentro de ese régimen, ¿no? Dentro de esas condiciones laborales que le están haciendo sufrir tanto. Y que si no puede funcionar dentro de ese régimen de explotación, es que hay algún fallo dentro de él y que debe corregir, ¿no? Obviamente todo lo que hacemos no es terrible, no es solamente reparación de la fuerza de trabajo para que sigan explotando a los trabajadores y reafirmación de este régimen de verdad, sino que también hay un alivio del sufrimiento, hay una protección de los trabajadores. El sistema sanitario es de los pocos elementos que está pudiendo proteger a estos trabajadores que muy, muy mal pueden acudir al sistema judicial, por lo que comentábamos antes, y cuyos derechos laborales se están vulnerando sistemáticamente. A través de las incapacidades laborales temporales, se está protegiendo a muchísimos trabajadores de estos lugares donde se produce el sufrimiento psíquico, que son los lugares de trabajo. Luego estaría la detección y denuncia de los factores que generan sufrimiento psíquico. Digo que muchas veces en nuestros trabajos se nos olvida que tenemos una obligación de alertar sobre las causas, digamos que los agentes lesivos que estamos detectando. Es decir, si estamos viendo que el Corte Inglés, que nos llegan 40 pacientes del Corte Inglés de un departamento, porque hay una situación, ¿no? de abuso laboral dentro de esa empresa y dentro de ese departamento, esto es una afirmación que puedo hacer porque es real en el trabajo del día a día, nuestra obligación también tiene que ver con hacer una denuncia social de esto, ¿no? Y ser escuchados porque somos quienes estamos haciendo esa detección de salud pública. La protección de los pacientes mediante las herramientas disponibles. Esto es lo que hablaba antes, ¿no? De proteger a los pacientes a través de las ILT. Pongo aquí a punto, ¿no? Utilizadas necesariamente de forma perversa. Bueno, a ver, esto hay que explicarlo. Esto quiere decir que inevitablemente cuando concedemos una incapacidad laboral temporal, además que tiene que ser por contingencias comunes, el mensaje que estamos emitiendo es que quien tiene un problema no es la empresa que explota, sino el trabajador que sufre. Entonces, a la vez que estamos protegiendo a ese trabajador, le estamos lanzando inevitablemente un mensaje de que el problema lo tiene él. Y luego la atención al sufrimiento psíquico emergente de la contradicción entre realidad y régimen de verdad. Esto es como un temazo como para analizar en otra ponencia, si queréis,
pero tendría que ver con que hay un sufrimiento que se produce en esas personas que no entienden por qué no están siendo capaces de tolerar la explotación laboral a la que se están sometiendo, porque claro, no se nombra como explotación laboral, sino que es como si todo el mundo está aguantando en este sistema de trabajo y todo el mundo está aguantando en mi empresa, ¿por qué yo no estoy pudiendo hacerlo? ¿No? Y ahí hay una contradicción porque tu cuerpo no te permite seguir en esas condiciones, ¿no? Tu cuerpo y tu psique no te permiten seguir en esas condiciones porque son inhumanas, pero a la vez hay mensajes constantes y continuos de que tú deberías poder tolerar esas condiciones. El régimen de verdad al que me refería antes y que va hilado con lo anterior es este. No existen límites a la explotación. No tenemos una capacidad de trabajo absolutamente infinita. Tiene que haber una maximización de los beneficios y tiene que ser una maximización constante. No solamente debemos tener crecimiento, ¿no? No solamente debe haber un crecimiento, sino que debe haber un incremento de ese crecimiento, como si el mundo pudiera sostener esto, ¿no? No solamente no se contemplan escenarios de decrecimiento, sino que no se contemplan escenarios de estabilidad, ¿vale? Siempre estamos en una tendencia creciente. Hay una anulación de la fragilidad y de la dependencia. Esto tiene mucho que ver con la mentalidad patriarcal, ¿no? De ese hombre, como decía Almudena Hernando, de la individualidad dependiente, ¿no? De ese hombre que lo puede todo, que no necesita ser cuidado, que puede dedicar todo el tiempo posible al trabajo, que no enferma, que no tiene ningún tipo de dependencia con otros, etc. Y con esto iba, ¿no? Me adelantaba yo a mí misma en el término de la fantasía de la individualidad, ¿no? Que estamos atomizados y ninguno dependemos de los otros. Vamos a las causas de las causas, ¿no? La precariedad laboral no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de una serie de discursos, creencias, políticas, normativas y prácticas que devienen una forma generalizada de trabajo y empleo precarizado. Voy a ver si esta ya es la última. Exacto, esta es la última, ¿vale? La de las propuestas que se hacen. Dentro del informe se hacen 2.000 millones de propuestas. La mayoría de ellas no tienen que ver con el ámbito sanitario, porque donde queremos incidir es en la prevención y eso tiene que ver con el derecho del trabajo y con la organización del trabajo, no con la salud mental o más bien con la asistencia a la salud mental. En primer lugar, por supuesto, estaría reforzar la atención primaria y la red de salud mental e integrar esta mentalidad de salud pública dentro de ellas que citaba un poquito antes. Permitir tiempo y formación para hacer trabajo comunitario. Esto no existe en este momento. Conforme estamos con las agendas, pues el trabajo comunitario queda prácticamente suprimido. No sé si alguien está pudiendo hacerlo, pero bueno, con mucha dificultad, seguro. Introducir narrativas comunitarias y despatologizadoras. Cuando estas personas llegan a salud mental, lo menos que podemos hacer, puesto que ya van a estar sometidos a una iatrogenia epistémica y a una iatrogenia médica, es utilizar narrativas comunitarias que tengan en cuenta los determinantes sociales y narrativas que, aunque sean contradictorias con la actividad que estamos haciendo, tiendan a despatologizar lo que les está ocurriendo y a poner el foco en el origen del problema. Mejorar en el conocimiento de los riesgos psicosociales, incorporar los trastornos mentales en el listado de enfermedades profesionales. Y por último, uno que me parece esencial, que es modificar el requisito de causa exclusiva por el de causa prevalente en relación con las enfermedades del trabajo. Estos términos, causa exclusiva y causa prevalente, son los que provocan que no podamos calificar de contingencias profesionales el sufrimiento psíquico derivado de la precariedad laboral y otras muchas cosas que no tienen que ver con salud mental. Pero esto consiste en que solamente se clasifica como contingencias profesionales aquello que se puede atribuir de forma única y directa a algo que ha ocurrido en el trabajo. Esto en salud mental es prácticamente imposible, de modo que la única solución sería cambiar este término de exclusiva por prevalente. Esto generaría una justicia epistémica porque podríamos decirle a la gente que están enfermos por lo que les ha ocurrido en el trabajo, una justicia administrativa porque percibirían administrativamente aquello que les corresponde
es decir, económicamente no serían perjudicados, y luego la posibilidad de la medición del sufrimiento psíquico generado en el ámbito laboral, que ahora mismo no podemos medir, porque como son contingencias comunes, entran dentro de lo que, ¿no? de cualquier otra depresión. Entonces solamente podemos inferir este volumen de sufrimiento psíquico que está generando la precariedad laboral. Y con esto termino. Vale, muy bien, Belén. Muchas gracias. No te he cortado porque me parecía que era muy importante, ¿no? Todo lo que estabas diciendo. Y yo creo que se me oye bien, ¿no? Ay, Y perdón, no sé. ¿se oye? Sí, sí, vale, estaba dejando de compartir pantalla, perdón. Vale. Me he pasado del tiempo, lo siento, seguro que me pasó muchísimo, pero es que no tenía control Sí, ahí bueno, sobre pero la hora. me parecía que era interesante y que por eso estabais aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos alargar un poquito más, en vez de a las 7, terminar a las 7:15 y tal vez empezar, Ander y tú, ¿no? El diálogo y después pasamos a las preguntas de todo el mundo, ¿os parece? Bueno, Ander, empieza hablando tú porque yo creo que he hablado mucho más Bueno, bueno, de lo que descansas debería. un poco. A ver, yo empezaría por esta parte final de lo que has dicho, que a mí me parece importante esto de las propuestas, ¿no? Porque la situación general, que tú la has precisado muy bien y la has descrito muy bien, es que el contexto social, político, económico, laboral en el que estamos condiciona este problema, condiciona nuestra manera de verlo, nuestra manera de pensarlo, la de nuestros pacientes. Entonces, romper con esta epistemología es complicado, ¿no? Porque nos lleva al individuo en vez de llevar al colectivo, nos lleva a patologizar o culpabilizar a las personas en vez de pensar en el contexto. Es decir, siempre empezamos por lo último y corremos continuamente el riesgo de, pues lo has explicado tú muy bien, y es una cosa obvia que vemos todos, de convertirnos los profesionales en una especie de legitimadores del sistema, o si no, de estar mascando nuestra impotencia en una situación bastante quemante y de burnout también para nosotros mismos, ¿no? Entonces, cómo salir de esto es lo que es, yo creo, ahora mismo determinante, ¿no? Hay que empezar por saber que es un problema que está y tenemos que empezar por desacomplejarnos a la hora de hacer propuestas que en apariencia a veces no parezcan tan, entre comillas, profesionales o técnicas y tengan un aspecto más político, ¿no? Pero sin embargo, es que es la única manera de salir del marco en el que estamos. Yo empezaría por ahí, ¿no? Por cómo romper con estas narrativas, las propias de nosotros, de los profesionales, y las narrativas que nos traen los pacientes, para pasar a otro estadio que obviamente tendremos que explorarlo como una cosa colectiva o de grupos sociales o de colectivos sociales mucho más que individual, ¿no? Eso es lo que me parece importante de conclusión de todo lo que has dicho y te has especificado también, por romper un poco el tema, ¿no? Mm. Sí, me gustaba que hablabas de esto como haciendo como cierta contraposición entre lo profesional y lo político, ¿no? Hacer intervenciones profesionales o hacer intervenciones políticas. Yo creo que la profesión especialmente la psiquiatría, yo soy psiquiatra y inevitablemente hablo desde aquí, cometo muchos sesgos y pido disculpas por esta parte porque al final intento mirar desde otros lugares también, pero es desde aquí, desde de donde suelo ver con más frecuencia y lo veo más claro. La psiquiatría, la psicología también, que está más próxima, creo que siguen teniendo este complejo de tener que legitimarse frente a la sociedad, una sociedad que está progresivamente cada vez más tecnificada y que cada vez libidiniza más esta tecnificación, ¿no? Como que si yo te digo un neurotransmisor que tiene 3 nombres, ¿no? Con guiones en medio, voy a ser mucho mejor profesional y voy a hacer algo de más empaque, voy a ser mejor psiquiatra, que si te digo que quizás lo que te está pasando es que no te dejan salir pronto en el trabajo, que no te están dando los horarios con la pertinente antelación. Claro, en esto se pone en juego el narcisismo de la profesión. Y yo creo que estamos en una profesión, además, relativamente joven, que necesita mucho ese narcisismo. Creo que esto es un problema que nos debemos mirar
nosotros, que tenemos que poder bajarnos un poco de ese lugar de autorizarnos a través de un discurso social que va más por lo biológico, por lo tecnológico y darnos un lugar que tiene quizás más que ver con algo intermedio entre lo social y lo puramente técnico y médico. Y de hecho que lo médico, ¿no? Aquello que llamamos médico, tendría que aprender a aproximarse cada vez más a ese lugar más social. Y creo que esto hay que reivindicarlo y hay que reivindicarlo con alegría, ¿no? Es como, bueno, pues también podemos ayudar mucho desde aquí. Y de hecho es que desde el otro lugar no podemos ayudar, porque lo que hacemos es, bueno, pues darnos una especie de falso pábulo a nosotros que al final no conduce a ningún sitio más que a medicalizar también a través de psicoterapias muy sofisticadas, ¿no? Con muchos nombres así como muy técnicos, o bien de los psicofármacos, pero no atribuir el problema allá donde está. Entonces me parece que trayendo un poco el feminismo también, lo político es profesional. Hola, ¿podemos participar? Sí, sí, adelante. Vale, bueno, Sí, lo sí, pues a primero, partir de ahora daros las sí. gracias, Sí, pero que vayáis porque, levantando la mano al pasar. Vale, muy bien. sí, daros las gracias porque, bueno, yo llevo un tiempo muy consciente del problema de la precariedad laboral en mi puesto de trabajo como psiquiatra y he tenido muy poca posibilidad de compartirlo y de compartir soluciones con compañeros. Son las circunstancias. Afortunadamente, en Sevilla se está restableciendo la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, la local, la provincial, que forma parte de la nacional, pero está muy bien que también haya una en la provincia. Y en esta asociación estamos organizando para abril una especie de talleres sobre este tema. Talleres bueno, que van a hacer una reflexión, como ya hemos iniciado, porque también hemos participado en la Marea Blanca, de alguna forma va para decir que salud mental es otra cosa, que los psiquiatras entendemos poco de salud mental y que no queremos que nos den gato por liebre, porque ahora la moda, incluyendo a Errejón, que el hombre lo dirá con toda la buena voluntad del mundo, es que el problema lo tenemos que solucionar en salud mental, cuando en realidad el problema viene por otro lado, como muy bien estáis explicando, ¿no? Y bueno, pues yo quiero más o menos hacer un resumen de que el informe PRESME está bastante bien, pero alude a muchas circunstancias que son de nivel macro, de nivel político, en el que tenemos que participar, y yo creo que ahí el discurso es el de la prevención, como ha dicho Ander, prevención, 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 porque la prevención hoy en día es un discurso casi revolucionario, ¿sabes? Y luego, a nivel local, en tu consulta, yo creo que hay dos tipos de pacientes, uno el crónico, multifactorial, como decía Ander, pero también hay otro tipo de pacientes que me imagino que tenéis todos, que es una paciente que hasta hace poco era sano o sana, que tiene 50 y tantos años y que ya no me rinde y que tengo que darle una patada para que se vaya a su casa. Y esto, ¿cómo lo consigo? Lo consigo a través del acoso laboral. Yo del informe PREME lo que lamento es que se haya mencionado tan poco el acoso laboral. Solo en 3 ocasiones se menciona y una de ellas es para aludir al acoso que sufren las personas trans, por supuesto. Otra es para decir que hay derecho a que a uno se le acose, y la otra, pues sí, habla un poquito del acoso laboral y luego alude a ella como un sometimiento a disciplina. No, esta es una situación en la que podemos, de hecho, intervenir. Y podemos intervenir, en primer lugar, aclarándole al paciente de que además no tiene una enfermedad mental, sino que es lógico lo que le ocurre. Y podemos intervenir liberando su espacio mental, ¿no? Para que pueda imaginarse defendiéndose, y podemos intervenir protegiéndolo incluso con esa baja laboral, dándole sentido a esa baja laboral y dándole un sentido estratégico. No porque estés malito, sino porque te tenemos que cuidar hasta que tú salgas de este embrollo. Y por supuesto, orientándolo, porque no hay mucha salida.
¿vale? Está la salida de seguir de baja, está la salida de la incapacidad laboral permanente, está la salida de denunciar a la empresa. No hay muchas y te tienes que espabilar y hay que poner al paciente en pie. Bueno, también tengo que aclarar que hay algunas circunstancias que no son tan malas, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de acoso laboral se está intentando poner en marcha con más fuerza. Luego ya se ha reconocido en un par de ocasiones la enfermedad laboral no, el accidente laboral por problemas de salud mental. ¿Vale? Y luego los inspectores de trabajo tienen más potencia de lo que nos parece. Lo que pasa es que son muy pocos, muy pocos. Y además las personas no se atreven a denunciar. Y no se atreven a denunciar, bueno, pues por esta cobardía colectiva en la que andamos todos más o menos metidos. Muchas gracias. Muy bien, Joaquín, cuando quieras. ¿Podéis bajar la mano cuando ya hayáis hablado para no confundirnos? Gracias. No sé si va a hablar alguien más o Sí, comentamos Joaquín. nosotros. Ah, vale. No, Joaquín. Bueno, o si queréis contestar. No, adelante, Joaquín. Tiene la mano levantada, pero no se te oye, Joaquín. Si queréis comentar algo con respecto, ¿no?, a Víctor, lo que ha comentado Víctor, que ha sido muy importante. A ver, Joaquín parece que lo está intentando, pero no se oye. No. Bueno, pues nada, Víctor, que muchas gracias por tu intervención, porque como siempre se quedan cosas pendientes de comentar, yo creo que tú has apuntado varias de ellas y has complementado muy bien las intervenciones tanto de Ander como la mía. Entonces, bueno, más allá de agradecértelo, pues sí, ¿no? Hay ciertas herramientas que podemos poner en marcha. Desde luego, hay cosas que tenemos que hacer y que podemos hacer, ¿eh? Y que son útiles desde la consulta. No tienen nada que ver hacer un discurso basado en determinantes sociales y hacer una interpretación y una formulación junto con la persona de que lo que le está ocurriendo tiene que ver con la situación laboral, que decirle que lo que tiene es una depresión y que bueno, ya se le pasará, o que ya pasará por inspección médica, o que bueno, es una enfermedad, o que tiene que ver con muchas cosas, es multifactorial, o incluso que tiene que ver con un conflicto, no sé, ¿no? Con un conflicto psicológico, ¿vale? Que tan mala a veces es una cosa como la otra. Tendemos a pensar que todo lo psicoterapéutico está libre de iatrogenia y no es así. Entonces, una interpretación psicologizada de aquello que le está ocurriendo es igual de perjudicial que aquella que va más por la utilización de los psicofármacos. Entonces, donde hay que ir, ¿no? Es a explicar que en efecto el origen del problema está ahí y muchas veces esto es suficiente como para que la persona se pueda más o menos rearmar y organizar para poder plantar cara a esta situación. Y si no lo hace, bueno, pues también se puede hacer un acompañamiento desde ahí, pero un acompañamiento que sea coherente con la situación que estamos viendo. En cuanto a las medidas que hablabas, de medidas muy macro, pues sí, en efecto, pero es que esto es un informe encargado por un Ministerio de Trabajo y de Economía Social. Es que compete al Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Sanidad y a otra serie de ministerios en poner en marcha todas esas medidas macro que protegerían de la precariedad laboral y que evitarían el sufrimiento psíquico o parte del sufrimiento psíquico derivado de ella. Entonces, bueno, pues también hay que estar ahí, también hay que proponer esas medidas macro. Un comentario sobre esto, porque yo creo que ese es un poco el problema, ¿no? Necesitamos ese nivel macro porque nos da un terreno de juego o facilita, ¿no?, lo que hagamos. Sin embargo, estamos perdidos en un nivel micro, que es el nivel de la consulta de cada día, de la que muchas veces no sabemos bien cómo salir, ¿no? Entonces, yo creo que una opción que tenemos es el nivel meso, lo que está en el medio. Con esto quiero decir que es que, a ver, no vamos a salir ni de uno en uno, ni con una digamos, generalización más o menos
bien pensante y más o menos abstracta del problema desde lo macro. Tenemos que buscar maneras de que nuestros pacientes se organicen, maneras de organizarnos nosotros, para poder sostener una narrativa diferente. Es que vamos en contra del contexto con todo esto, por lo menos del dominante. Tenemos que autorizarnos a hacerlo y es muy difícil hacerlo de uno en uno. Este es el sentido de que haya asociaciones como la EN o asociaciones como la de Defensa de la Sanidad Pública, ¿no? Porque tenemos que buscar grupos de trabajo, quizá este que estamos intentando hacer nosotros con el tema de los determinantes sociales tiene algo que ver, desde donde podemos no solo generar discursos, sino apoyarnos, estar unos junto a otros para poder sacar narrativas emergentes que puedan contrarrestar gran parte de esto que está surgiendo ahí y que está continuamente presionando desde el entorno social, político, económico, pero también profesional. Y son narrativas que ya traen nuestros pacientes puestas, ¿no? Como estábamos hablando antes. Entonces, romper eso requiere una cierta dinámica que tenemos que ser capaces de generar. Yo por eso hablo de esta cosa meso, ¿no? Yo creo que el intento de hacer sesiones como la de hoy o de traer a gente como Belén a hablar era un poco ¿no? Y estaba la situación que me pedía Ana María, decir, bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer desde lo clínico? ¿Cómo lo aterrizamos? Pues estamos intentando buscar ese camino, porque si no nos perdemos entre lo macro y lo ultramicro, ¿no? Y tenemos que buscar una salida a todo esto. Lo macro nos va a permitir tener un territorio de juego, un campo de juego pues más fácil o menos fácil según como esté, ¿no? La circunstancia política, pero luego el partido lo tenemos que jugar nosotros y los partidos se juegan en equipo también, tanto el nuestro como profesionales como el que tengan que jugar los pacientes. No quiero negar que haya circunstancias y aspectos que haya que tratar de una manera individualizada, ¿no? Pero siempre después o de una manera, por decirlo de alguna manera, más secundaria o que viene luego. O también como una manera de iniciar el problema, pero hay que llegar siempre a un aspecto que es más compartido, más colectivo. Esto es lo que quería decir, ¿no? Muy bien, Ander. Joaquín, ¿sigues con la mano? A ver, ahora. ¿Se oye ahora? Sí, ahora sí, muy bien. Se oye ahora. Bueno, yo quería simplemente comentar 3 cosas que se me ocurren. Yo ya estoy jubilado, he sido médico, radiólogo, y quería comenzar que creo que un entorno, igual que se habla del entorno cardiosaludable, creo que es posible crear un entorno psicosaludable o mente saludable, lo que, si queremos, y si quieren los que mandan también, por supuesto. Creo que algún día podrá ser posible que alguien pueda decir no voy hoy a trabajar no porque me duele la espalda, sino porque me duele el alma o me duele la mente o porque tengo un estado de ánimo bajísimo o unos pensamientos intrusivos de tal magnitud que no puedo ni salir de mi casa. Eso, el que no lo ha sufrido quizá no lo entiende, pero creo que llegará el día que la gente pueda saber que eso es así, que esas cosas ocurren y que pueden impedirte pues, salir de la cama siquiera, ¿no? Y por último, también quiero quejarme de la contaminación o de la invasión política que se ha producido en los hospitales públicos de toda España. En esto todas las comunidades autónomas, no sé si ninguna se libra, creo que no, desgraciadamente, en el que los jefes de servicio han sido sustituidos por lo que llaman directores de unidad de gestión, que son unos personajes políticos, de designación política, que son capaces de maltratar a sus propios compañeros y hacerle el trabajo sucio al inmediato superior. Esa es una situación gravísima para mí, que no se ha sacado a la palestra, me parece, y que es de una gravedad extrema, que se debería denunciar con toda la fuerza posible, porque estos personajes, estas personas, en muchos casos han tratado muy mal a los médicos mayores, como era mi caso, por ejemplo, y otros tantos, ¿no? Y también a los jóvenes y a los de en medio, porque hoy día ser un médico no significa nada. Y estos que mandan, que son médicos también, porque son políticos, pero también son médicos, no tienen ningún inconveniente en tratar mal al médico y hacerle sentir al médico como una porquería. Y el médico ha invertido muchos años de estudio, cualquier médico, y de esfuerzo, y tiene una responsabilidad y merece un respeto mínimo, como todas las personas, por supuesto, como los pacientes. Y quería denunciar esta situación que a mi juicio me parece gravísima. Yo he tenido un hermano que trabajaba en el Hospital de Cruces en Bilbao, yo trabajaba en el Clínico de Málaga, pero muchas personas me han comentado lo mismo, ¿no? O sea, simplemente era dejar constancia de esto. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. De nada. Fernando, cuando quieras.
Hola, gracias. Buenas tardes. Yo soy un poco un intruso aquí. No soy médico, formé parte de la comisión con Belén, soy trabajador precario y activista en salud mental. Y simplemente quería hacer una intervención muy breve en relación con lo que ha dicho, creo que Ander, ¿no? Sobre las maneras de hacer, la necesidad de articular cosas concretas y recogiendo parte de la intervención de Belén en la que se ha aludido, pues brevemente, ¿no? Porque es una intervención muy suscita a los medicamentos, a la sobremedicación con determinadas condiciones de vida. Plantearos la pregunta de qué os parece la iniciativa británica que ha habido de pasar al Parlamento una petición de que haya una regulación y una bajada de prescripción de antidepresivos, cómo se ha articulado por parte de profesionales, y creo que es algo relativamente sencillo de hacer. Hay argumentos y evidencia científica más que de sobra para sostenerla, y es una manera de concretar cosas que salen, de hecho, en el informe, y vincularlo con una praxis profesional y en este caso también con una asociación como la vuestra. Si os parece, os comparto el enlace a la noticia del Guardian, que creo que es lo mejor que he encontrado a nivel para enterarse así brevemente para quienes no conozcáis. Me imagino que estáis al tanto, bastantes de vosotros, sobre esta iniciativa. Que son cosas que se pueden hacer y que creo que tienen un impacto también a la hora de contrarrestar y poner en juego narrativas, que creo que es algo que también se estaba diciendo, ¿no? Pues bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias, Fernando. Me parecía que Noemí había levantado la mano, pero ya no lo veo. No sé si... Que no, que he ido a quitar el chat y me he equivocado, perdón. Ah, vale. Y Fernando, ¿nos has mandado al chat el enlace? No lo veo. Sí, he mandado un enlace a la noticia en The Ah, Guardian. sí, ya la veo, ya la veo. Sí, ya la veo. Y ofrece un mejor resumen. Básicamente es una petición al Parlamento británico, bueno, a la clase política por parte de profesionales, haciendo referencia a la evidencia que hay sobre el tema de los antidepresivos, conectándolo con la sobremedicalización que hay. En el Estado español tenemos los datos del Observatorio del Yo he Medicamento. dejado de escuchar, no sé si vosotros. ¿No? Sí, ¿Me oyes? yo sí que escucho. Sí, yo te escucho, no sé los demás. Respecto al consumo de antidepresivos en Sí, nuestro sí. territorio, bueno, me parece que son cosas que a lo mejor habría que explorar. Pues si no hay ninguna mano levantada. Ah, Víctor, es que tenía yo también ganas de hablar, pero bueno. Víctor, por favor. No, bueno, voy a ser breve. Me gustaría decir muchas cosas y espero que te dé tiempo a hablar. Porque, entre otras muchas cosas, me gustaría que conocieseis los recursos que son las guías de buenas prácticas del Ministerio de Trabajo, que desde 1990 aproximadamente tienen la guía 438 sobre el estrés en el trabajo, la 445 sobre la carga mental del trabajo, el burnout, la violencia en el trabajo, ¿vale? La conciencia de lo que ocurre en el trabajo existe desde hace un montón de tiempo y hay recursos a los que se puede aludir, ¿vale? Lo digo que no estamos descubriendo nada nuevo, que esto es una historia antigua desde las pirámides y esas cosas. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, ya, es que hay una mano, pero es la de Víctor, no, ya he terminado. Yo, bueno, se me ocurren tantas cosas y tanto, pero intentaré ir a lo concreto, ¿no? Por un lado, me ha llamado la atención lo de las 50 trabajadoras del Corte Inglés de Belén. Y cuando tú dices que hay que denunciarlo, desde salud mental, ¿qué lo hicisteis y qué vías se siguen, ¿no? Porque la opción que nos dice Víctor, ¿no?, es que a las personas decirle, mira, tú no tienes una depresión, tienes un sufrimiento que está ligado a estas condiciones de trabajo, y bueno, que esta persona movilice, ¿no? No sé si cuando tú dijiste esto de los 50 personas del Corte Inglés, lo habéis movido de alguna manera, o qué vía habría de movilizar cuando ves un tema de estos, ¿no? Y no inhibirnos, ¿no? Efectivamente. Luego, la otra cosa que me surge es, claro, hay que reforzar y hay que
primaria y especializada, ¿no? Deberían de tener muchos más recursos, debería de funcionar sobre todo de otra manera, no simplemente es una cuestión de recursos, ¿no? Sino de funcionar de otra manera. Pero también pienso que faltan, siempre es un problema que no hay psiquiatras, no hay psicólogos, no hay pediatras, no hay médicos generales, ¿no? Pero la idea sería, ¿no sería mejor empezar a contratar muchos más trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, técnicos de inserción laboral, técnicos de inclusión social, ¿no? Toda una serie de profesionales que no contemplamos, que están en otros sitios y que sería bueno, ¿no? Y por último, bueno, el informe ya está hecho, como tú decías, hace año y pico, ¿no? A mí siempre el miedo que me da es que esas cosas se queden ahí, que no continúen, ¿no? Yo creo que la EN tenemos una responsabilidad. Yo sí que creo que podemos hacer muchas cosas, pero para eso tenemos que concretar y tenemos que tener, yo por lo menos, las ideas más claras. Y yo, por ejemplo, en mi comunidad estoy convencida que podemos hacer muchas propuestas que se llevarán a cabo si las tenemos claras, ¿no? Y no sé si, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, no por la Comunidad de Madrid, sino por la EN madrileña, ¿no? Si estáis ya lanzando algunas propuestas concretas o también en el Ministerio de Sanidad, ¿esto ha colado de alguna manera, ha hecho algún eco? ¿Hay algún movimiento con respecto a esto? ¿O se ha quedado ahí? No lo sé. Yo he terminado, no sé si alguien me ha escuchado. Sí, sí, te estábamos escuchando. No sé si alguien más quiere hablar o... ha habido una parte que me he perdido porque no sé por qué me han dejado de funcionar los auriculares, en la parte en la que creo que Fernando estaba explicando la noticia y la propuesta de Inglaterra, pero bueno, más o menos creo que he pillado la temática general. Bueno, ha habido como un montón de cosas que habéis comentado, no me voy a acordar de todas, pero bueno, empiezo por este comentario de Nando de la iniciativa esta de prescripción a nivel nacional. Desde luego me parece una iniciativa fabulosa, o sea, absolutamente a favor. Creo que hay una clara sobreprescripción en el sufrimiento psíquico y sobre todo una sobreprescripción a base de fármacos que muestran pues, una evidencia muy escasa. Es decir, si estuviera sirviendo para algo, pues bueno, a lo mejor tendría una justificación, pero es que está sirviendo para mucho menos de aquello que está sirviendo para mucho menos que la intención que tenemos nosotros de aliviar el sufrimiento. Este es un factor, ¿no? Hay un factor de que sirven relativamente poco los fármacos que ponemos. Ahora bien, sí que quería atreverme a hacer como una pequeña digresión de este razonamiento, ¿no? Que es que los psicofármacos están prescritos en exceso y hay que no prescribir tanto y hay que retirar muchos de los que ya están prescritos. Por una parte tiene que ver con la causa de por qué esos psicofármacos se prescriben o por qué esos psicofármacos no se deprescriben. Por una parte estaría el síndrome de retirada de antidepresivos y luego la adicción que generan las benzodiazepinas, ¿no? Porque estamos hablando particularmente o principalmente de benzodiazepinas, de ansiolíticos y de antidepresivos. Bueno, hay un problema de salud pública que hemos creado con la prescripción de antidepresivos y que nos damos cuenta ahora cuando intentamos empezar a quitarlos y se produce este síndrome de retirada que a veces provoca un sufrimiento insoportable y que es muy, muy complicado de poder sostener. Con lo cual, hay una duda con respecto a qué hacer y es, ¿qué hago? ¿Dejo el antidepresivo que está dañando a esta persona, que no le hace falta, que no se está beneficiando de él en absoluto, o lo quito y le genero un sufrimiento que en realidad no tiene culpa ninguna de esa persona de ese sufrimiento, ¿no? Le genero un sufrimiento durante muchísimo tiempo, porque puede llegar incluso a durar años este síndrome de retirada, y le dejo, ¿no? Le dejo además de sin fármaco con un síndrome de retirada. Hombre,
pues no es una decisión fácil y es, bueno, pues sí, es un problema de salud pública que hemos creado y que no tiene fácil solución que no pase por más sufrimiento, digamos. Luego habría otra cuestión, y es que estos fármacos, en algunos casos, sí que sirven para aliviar, y sí que sirven para aliviar el sufrimiento. Desde luego depende mucho también de dónde los enuncies, porque tú puedes coger y poner un antidepresivo, poner un ansiolítico, diciendo lo que usted tiene es una ansiedad o una depresión, que es un trastorno de salud mental, y que este es el tratamiento que le corresponde. O bien, puedes prescribir un ansiolítico a una persona que tiene obligatoriamente que seguir ejerciendo su actividad laboral por una cuestión social en la que no podemos intervenir o que no podemos corregir en ese momento, y esa persona tampoco puede hacerlo, y la única ayuda que tiene para aliviar ese sufrimiento, para poder dormir por la noche, es un psicofármaco. Esto vuelve a ser una trampa social, porque quien más tiene fármacos prescritos, más psicofármacos tiene prescritos, son aquellas personas que están en situaciones sociales más desfavorecidas. Y esos psicofármacos están ayudando de cierta manera a aliviar el sufrimiento que produce estar en esa situación tan desfavorecida. Claro, si quitamos lo que parcialmente está aliviando ese sufrimiento a esas personas, lo que vamos a conseguir es que personas que ya están, con perdón, muy jodidas, lo estén todavía más. Entonces, creo que habría que encontrar iniciativas. Ya digo que no me he mirado completamente y tampoco he tenido, no te he podido escuchar del todo, Fernando, la explicación que has dado. Pero creo que habría que complejizar el problema de la prescripción y la prescripción de psicofármacos, y que habría que introducir variables de justicia social y de qué consecuencias puede tener el hecho de retirar psicofármacos, ¿no? Como con esta, simplemente, ¿no? Sin ahondar con otras variables. El tema del Corte Inglés y, bueno, el Corte Inglés, el Santander, ¿no? En estos últimos ERES que hizo, de la banca, Bankia, Santander y no sé qué otra banca, hizo también esto. O bueno, o empresas de limpieza que están subcontratadas. Hay como varios correos, también está por ahí, entre los que más daño psíquico producen. Bueno, pues se pueden hacer varias cosas ahí. Lo primero, ¿no? Insisto en tener una narrativa que pueda hacer una hipótesis que tenga en cuenta lo laboral y que ponga el acento en lo laboral y en la injusticia laboral y que nombre la injusticia laboral. O sea, que diga, esto no debería ser así. O sea, no estás tolerando esto porque esto es intolerable, no porque tú tengas nada malo que te esté pasando. Creo que esto es una parte muy importante y que esto es hacer justicia desde la consulta, con las narrativas. Luego, otra de las cuestiones que yo he participado en este informe y he participado desde el lugar que lo he hecho, también por las pacientes que estaba viendo ahí, ¿no? Por estas pacientes que venían del Corte Inglés, del Santander, de Correos, por todas estas pacientes son las historias que a mí me han llevado a participar en un informe como este, que luego propone iniciativas mucho más macro que las pueden proteger en última instancia a ellas y prevenir que otras sufran ese daño que ellas han sufrido. Luego siguen estando los sindicatos ahí. Ahora mismo tenemos un problema de sindicación de los trabajadores. En España sistemáticamente está bajando el nivel de sindicación y, sin embargo, sí que son elementos que pueden proteger a nivel colectivo. A nivel individual, pues también protegen, pero quizás en menor medida, ¿no? Decía Marta Carmona en el libro de Mal Estamos que el sindicato es una herramienta de prevención. El sindicato sirve para que cuando el jefe vaya a tomar una decisión de pedir alguna cuestión abusiva, ¿no? Que cuando el jefe piense en de tomar decisiones de explotación de los trabajadores, se lo piense dos veces porque diga, espérate que es que el sindicato se me va a tirar al cuello. Entonces, es un ejercicio preventivo lo que hacen. Y por último, no dejan de estar ahí presentes también otras compañeras en el trabajo de salud mental, que son las trabajadoras sociales, son las terapeutas ocupacionales, que son toda esta, ¿no? Porque trabajamos al final en grupo y desde ahí también se pueden
hacer iniciativas que estén mejor situadas, porque claro, una trabajadora social va a medicalizar mucho menos de lo que lo voy a hacer yo. Entonces creo que hay que tenerlas muy en cuenta en esta cuestión también y poder establecer líneas de trabajo con ellas. Y los grupos y dependiendo de dónde se hagan los grupos, porque si tú haces un grupo si haces un grupo mindfulness para que los trabajadores de Amazon que están explotados puedan tolerar mejor esa explotación en su puesto de trabajo, pues vas a generar la misma iatrogenia que poniendo un antidepresivo. Entonces, tenemos que hacer grupos, pero grupos que tengan un enfoque claro político de determinantes sociales y de justicia, no grupos psicoterapéuticos de un enfoque psicoanalítico o de un enfoque cognitivo-conductual o de mindfulness. Y había más cosas por ahí, pero o se me han olvidado o ya creo que he hablado demasiado. Sí, sí, y además estamos ya terminando. Yo doy paso a Patricia, sería la última pregunta, ¿vale? La última intervención, ¿de acuerdo? Gracias, gracias. Solamente muy, muy cortito, porque en realidad no sé si es tanto una pregunta como una reflexión. Yo creo que ese régimen de verdad del que hablaba Belén, que bueno, que me ha encantado las dos presentaciones, primero por delante, tiene que ver con el sistema capitalista en el que funcionamos, que es el que tiene que estar en cuestionamiento. Es decir, que mientras tanto produzcas, tanto vales, y en cuanto dejas de producir, ya no existes. En cuanto dejas de estar en Meta 4, por ejemplo, en la universidad, que es quien paga las nóminas, ya no existes y ni siquiera puedes meter tu currículum en ningún lado. Quiero decir, esas son las coordenadas del modelo capitalista. Entonces yo creo que la crítica tiene que ir ahí directamente. Y quizás retomar algo que la gente que hemos trabajado en drogodependencias lo hemos planteado desde hace pero muchos años, y yo diría más de 30, que es pasar de un sistema, de un modelo de trabajo biopsicosocial a un sistema sociopsicobiológico, que en drogas lo veíamos clarísimamente, es decir, hay que abordar lo social, luego lo psicológico y lo último lo biológico, y sin embargo está tan medicalizada la sanidad, y de ahí sí que yo creo que médicos y médicas de la sanidad pública tienen que estar en primera línea desarmando este modelo. Porque es que si no, sí, nos podemos llenar la boca de alguna manera, pero el modelo sigue siendo biopsicosocial y queda muy bonito escrito, cuando realmente le tenemos que dar la vuelta, me parece a mí. Simplemente quería comentar eso. Y agradeceros de nuevo, Belén y Ander, y Ana, porque me ha encantado, me ha encantado todo. Muy bien, Ander, pero eso, 2 minutitos, ¿eh? Un Tenemos que cerrar. comentarito final. Yo creo que tenemos que ser claros de que si defendemos una línea de trabajo consecuente con todo lo que estamos hablando, vamos a encontrar muchas dificultades y un entorno bastante hostil. Es decir, nos conviene estar asociados, a nuestros pacientes les conviene estar asociados, y tenemos que prepararnos para algo fuerte en contra si mantenemos este discurso y le empezamos a dar alguna relevancia social. Solo un detalle a recordar al respecto. En este momento, Amazon ha salido el ejemplo. En Estados Unidos no contratan a nadie de Amazon si no hace una firma previa de que no se va a sindicar, porque si es condición de despido el simple hecho de hacerlo. No sé si sabéis que hace poco en Staten Island, en Nueva York, un grupo de trabajadores, casi todos negros, han conseguido montar un sindicato que no han podido desmontarlo desde Amazon, pero han despedido a sus jefes solo por ese motivo, ¿eh? Entonces, el ambiente hostil es muy, muy potente, sobre todo en las empresas de tecnología avanzada, y tenemos que estar muy atentos a eso porque van a intentar desacreditarnos, sobre todo si empezamos a denunciar cuestiones farmacológicas, como creo que hay que hacerlo y demás. Y la única manera de podernos defender de eso es estar juntos, porque esa guerra va a venir y estamos en medio de un conflicto, de una lucha que ahora mismo es más potente todavía de lo que era hace años. Lo digo no para asustar, sino para que nos preparemos y para que estemos lo suficientemente unidos y armados, tanto nosotros como nuestros pacientes. Me interesaba poner este mensaje en el medio. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Terminamos y gracias a todos, a la participación de todos. Sabéis que el vídeo estará colgado en el YouTube de la EN, y ahí lo podremos ver todos, cuando queráis. Están abiertos. Bueno, y gracias a ti, Ana María, por el trabajo que has hecho de coordinación. Muchas gracias. Venga, adiós a todos. Vale, Gracias, hasta Belén. luego, hasta luego. Hasta luego.